Seguimos en Autotécnica Radio por Millennium. Me preguntaba Ricardo sobre la calibración de los motores. Bueno, es un tema que particularmente me resulta familiar porque trabajé como 20 años en mi vida haciendo eso y en una terminal muy grosa. Nadie más autorizado que vos, entonces. No. Yo hay algunos que saben muchísimo más que yo, pero bueno. Aparte de aquel entonces, ahora las calibraciones cambiaron, pero ¿qué es calibrar un motor? A ver, cuando se termina de fabricar un piano, obviamente viene un afinador. Y cada piano de distintas marcas tiene su historia para afinarlo. Entonces el tipo va tocando hasta que el fa es un fa, el re es un re y el mi es un mi, ¿ok? Entonces suena. O sea que el metro patrón pasa por el afinador. Pasa por el afinador. El afinador en este caso es un grupo de ingenieros que, asistidos por computadoras, como no podía ser de otra manera en esta época, se ocupan para cada estado de funcionamiento del motor. ¿Qué quiere decir con cada estado? Cada estado de carga, o sea, el torque que va a tener que entregar el motor y de revoluciones por minuto, va a haber una dosificación exacta de nafta, y va a haber de nafta o inyección de gasoil, y en el caso del naftero va a haber un momento exacto en el cual tiene que saltar la chispa. Se conoce como el avance de encendido. Y no puede ser cualquiera. Los viejos motores se dividía, primero se los ponía a fondo, se los calibraba a fondo para que dieran la máxima potencia, el consumo, que Dios te ayude, o sea, lo que interesaba ahí que diera caballo. Había mucho petróleo. Sí, había mucho petróleo, porque el caño de escape seguían saliendo perros muertos, pero nadie le hacía caso. Entonces los calibrábamos en función de eso. Y después íbamos haciendo fracciones de carga, 80, 60, 40, 20, así, y íbamos calibrando para eso, jugando con el combustible primero, de nuevo. En el caso del combustible lo que se trataba era de que fuera lo más económico posible, pero no se prestaba atención a lo que salía por el caño de escape. El tema de las emisiones ni se tenía en cuenta. Ni se tenía en cuenta, para nada. En cambio sí se jugaba mucho más con el avance de encendido. Pero el avance de encendido también estaba limitado, porque eran distribuidores que a través de un sistema mecánico de contrapesos y compañía, estaban bastante limitados en lo que podían hacer para invocar la chispa, pero lo hacían bastante bien, o sea, lo hacían razonablemente bien. Pero como toda cosa mecánica se iba degradando. En la medida que entra en juego el asunto de las emisiones, que empezamos a prestar atención a lo que sale por el caño de escape, ahí la cosa cambió. Para que cambie, vamos a separar primero los nafteros y después los gasoleros. En los nafteros se le presta atención a que lo que sale del motor pueda ser reprocesado de alguna manera, y eso que sale reprocesado sea lo menos dañino para el medio ambiente posible. El que se ocupa de reprocesarlo es un señor que se llama catalizador, de ahí la importancia de no quitarlo. Ese al cual muchos reniegan de eso, ¿no? Primero porque tiene la menor idea para qué sirve, y sirve para que podamos seguir respirando, entre otras cosas. Y bueno, ese catalizador es el que transforma lo que saca el motor para que sea lo más inocuo posible. Pero no puede ser cualquier cosa tampoco la que entre al catalizador. Tiene que ser una proporción de mezcla, 14,6 a 1, 14,7 a 1, partes de aire en peso por parte de combustible en peso, para que, se queme lo más completamente posible el combustible, sin exceso de oxígeno y sin falta de oxígeno. O sea, es un equilibrio. Y eso se puede regular solamente con una computadora. Y se puede lograr solamente con inyectores. De ahí el advenimiento de la inyección y de ahí el advenimiento de las computadoras. Es decir, la relación de aire y combustible es fija y clavada, sí. ¿En el caso de los diésel es lo mismo? No. En el caso del diésel, ahí sí se trata de hacerlo lo más pobre posible. Y se trata de que la pulverización sea lo más eficiente posible. Y se trata de que cuando eso ingresa dentro del cilindro, el revoltijo de aire y de combustible sea el mayor posible para que se mezclen lo más rápido que se pueda las microgotas y que se transformen en vapor esas microgotas de combustible. Por eso las cámaras son tan complejas. Son tan complejas, exactamente, para generar turbulencia deliberadamente. Y que todo eso, cuando se queme, genere la menor porquería posible desde el punto de vista de gases. Y, lo que es más importante, la menor cantidad de partículas posible, que es una de las características del combustible diésel, ¿no? Generar particulado. Que ese particulado se genera, sea el menor posible y que tenga capacidad de ser retenido, de ser filtrado. De ahí los que hablábamos antes, los famosos filtros de partículas. Entonces, calibrar el motor es un grupo de dementes en los cuales tuve el agrado de pertenecer en su momento, porque están locos para hacer eso. Eran rompedores. Ah, sí, he roto una buena cantidad de motores en mi vida, lo digo con orgullo. Para tratar de que
vos, usuario, cuando te subís arriba te tengas que despreocupar de eso, y el motor, y quiero ser concreto en una cosa, cada motor es una historia, cada estado de régimen es una historia, y por eso que se necesitan computadoras, y son tan eficientes esas computadoras que si hay algún punto en el cual por la calibración no se lo calibró específicamente, interpolan con uno antes y otro después, y se las arreglan para dar el resultado posible. Es decir, dentro de cada motor hay una maravilla de ingeniería, de calibración, que en su momento fue impensable. Y de nuevo, todo eso no es tanto por el tema del consumo del combustible, sino para que lo que sale por el caño de escape sea lo más inofensivo posible. Seguimos hablando de motores en el bloque que viene, pero ya desde otro punto de vista, desde la anécdota y la historia. A 50 años de aquel triunfo memorable de las suecas en el Gran Premio de Turismo, a cargo de Raúl Barceló, no podía ser de otra manera. Sí, señor. ¿Querés saber más del mundo automotor? Visita nuestra página web www.autotecnicaradio.com.ar. Allí podés escribirnos y encontrar artículos técnicos, videos, servicios y respuesta a las consultas más frecuentes. O seguirnos en Facebook y Twitter para recibir en tu computadora todas las novedades de Autotécnica. Tecnología clara y simple. www.autotecnicaradio.com.ar